Bien. ¿Listo? ¿Listo? Bien. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Hoy comenzamos el módulo 7 de la Diplo. Mi nombre es Mirel Vidal y junto con Margarita Uller, Verónica Marín Martínez y otros compañeros armamos un poco los contenidos de este módulo. El nombre del módulo es Las violencias estructurales y los procesos de resistencia, desafíos de justicia y de cuidados. La organización de la agenda de hoy va a ser la siguiente. Más o menos media hora nos va a estar acompañando Verónica Marín Martínez con su trabajo sobre genealogía de las violencias, un poco la historia y la actualidad de la violencia organizada. Luego de 7:30 a 8 más o menos vamos a trabajar con Margarita Uller sobre las violencias estructurales, la relación entre la obra de Martín Baró y Fanon. Después vamos a trabajar a partir de las 8 más o menos en grupos, vamos a ir a salas en grupos, 20 minutos, les vamos a dar unas consignas de trabajo y luego volvemos a reunirnos de nuevo en este espacio grande, todos los grupos, para hacer intercambio. Un poco la agenda del trabajo de hoy. El módulo 7 básicamente lo estuvimos pensando en relación a algunas preguntas, algunos temas centrales, como los factores constitutivos de la violencia, los procesos de dominación y resistencias, diferentes tipos de violencia, la interseccionalidad y el cuidado como espacios transformadores, algo relacionado con la perspectiva de cuidar a quienes cuidan. Algunas de las preguntas que nos hicimos, que les compartimos, son pensar cómo se expresan las violencias en los pueblos a través de la historia, cómo reconocer las violencias en nuestras prácticas cotidianas, las violencias y el borramiento de las identidades, pensarnos desde ese lugar, la formación académica como reproductora también de la colonización de los pensamientos y algo relacionado ahí con la violencia, y las herramientas de transformación del padecimiento subjetivo desde los cuidados. Así que bueno, con estos pequeños adelantos comenzamos hoy el módulo 7. Voy a presentar primero a Verónica Marín Martínez. Verónica es egresada de la licenciatura en Psicología de la Universidad de Guadalajara, es maestra en Educación Tecnológica, está realizando el doctorado en Psicología Social. Su formación incluye estudios en la Universidad de Stanford, también en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Zaragoza, la Universidad Autónoma Indígena. Actualmente es profesora de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara y desde el año 2015 en el Departamento de Psicología Aplicada en la Academia de Psicología Social. Se especializa en temas relacionados con la cuestión de género, derechos humanos, políticas públicas y cultura. Es parte de la Brigada Ignacio Martín Baró del Instituto Multidisciplinario de Desarrollo Social, Yocoyani, de la Red de Derechos Sexuales y Reproductivos de México. Bueno, forma parte de la Red de Psicología, Liberación y Pensamiento Nuestroamericano. Así que bueno, Verónica, con esta breve presentación te damos la palabra para que comiences a compartirnos lo que nos traes hoy. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación, Mirel, y gracias a todos y a todas por estar hoy aquí. ¿Me podrían decir si se ve correctamente la presentación o solo se ve como el esquema de lo que sería? Puedes hacer pantalla completa como hiciste antes. ¿Se ve la pantalla completa? ¿O no? No. Acá la estoy viendo completa, entonces no sé qué estará. A ver. Sí, sí se ve completa. ¿Se ve completa? Ah, muy bien. Muy bien. O sea, se ve bien. O sea, ¿se ve en pequeñito y luego como las pequeñas diapositivas a un lado o se ve todo? Se puede Sí, así leer. es, se ven las pestañitas. Se ve con las diapositivas a un lado, Vero. Y Pero no se sé lee. por qué, no sé por qué habrá pasado eso si ya lo Se habíamos, lee bien, así como ¿sí? explicar. Se lee Ok. bien, se lee bien. Bueno, pues entonces vamos a ver nada más si sí cambia.
Ah, esa es la cuestión. Voy a tener que ir navegándola aquí. Qué raro, porque yo la estoy viendo completa en mi pantalla. No sé qué pudo haber pasado ahí. E intentamos que esto no sucediera para no robarnos ni un minuto del breve tiempo que tenemos, pero pues lo vamos a hacer así, como lo tenemos disponible ahora. Y bueno, pues eso, agradecerles mucho su presencia el día de hoy. La verdad es que es un reto, se siente pesado. Estoy nerviosa de compartir con ustedes esto que he preparado por las personas que nos han antecedido en este espacio, que la verdad son de una talla impresionante y lo que han tenido que compartirnos ha sido francamente edificante y bueno, nos deja siempre trastabillando un poco con todas las cosas que creemos saber y que nos retan a pensarla de una forma distinta. Eh, Quisiera, sin embargo, tomar esta oportunidad para agradecer mucho otra vez, porque no voy a cansar de hacerlo, a las personas que están detrás de este grandísimo esfuerzo para que la diplomatura verdaderamente pueda hermanarnos desafiarnos, ¿no? A pensarnos desde nuestros territorios y también problematizar y tensionar algunas de estas problemáticas que nos atraviesan a todos y a todas. Este módulo, como bien ya lo decía Mirel, nos convoca a pensar en las violencias estructurales y también en los procesos de resistencia. Lo habíamos titulado así, junto con desafíos de justicia y cuidados. Y bueno, a mí me toca hacer un poco la narrativa histórica de la violencia, porque lo que reflexionábamos es que la gran mayoría de nosotros y nosotras podemos hacer a vuelo de pájaro una definición de qué es la violencia, ¿no? Pero esta palabreja ha cambiado mucho a través del tiempo y ha suscitado grandes debates en la historia y sobre todo al interior de los cuerpos de las ciencias sociales, ¿no? Haciendo esta narrativa, empezaría por hablar de lo que tiene que ver con la etimología de la palabra violencia, porque viene del latín violentia, que se deriva de vis, fuerza, o poder también, y del verbo violare, que es infringir o traspasar o forzar. En su sentido más primitivo, la palabra violencia era el uso excesivo de la fuerza, en la ruptura del orden natural y un acto de coacción. No sé qué, ¿alguien sabrá de esto? La pantalla está brincando todo el tiempo para mí, no sé qué está pasando. Em, pero está brincando y brincando y no sé qué hacer con eso. ¿Quieren Ay, mandármela voy a por intentar, correo? Ahí se fue. a ver, voy a intentar nuevamente. Presentala de vuelta Perdone. como hicimos la prueba. Les contamos que hicimos la prueba antes de comenzar, así que se veía perfecto. Se Estabas veía en la perfecto diapositiva 3 recién, pero sí, y ahora no sé qué pasó, que empezó a brincar y brincar y bueno, se terminó cerrando. Voy a tratar de abrirla nuevamente y de compartirla otra vez. Disculpen esto. em, a ver, escapar de nuevo aquí. ¿Ya se ve? Sí, ahí se ve. ¿Sí? Ok, Sí, pero sí. ahora se ve diferente que Sí, antes, ¿verdad? Pero se ve igual, con Se ve letra igual. grande. Sí. Bueno, Ahí se bueno, cortó. esperemos que con que no brinque, ya me Ahí. doy por bien servida. Es que a mí ahí ya me se ve distrae mucho que perfecta. está. Ahí ya se ¿Sí? ve perfecta. Ahí ya Ahí, están Ah, ahí, ok. partidas. ahí. Ah, bien, bien, Te lo bien. estoy Bueno, pues entonces, compartiendo yo, Vero, la que vos me pasaste, así que me vas diciendo y yo te lo voy pasando, ¿sí? Dale. y entonces ahora qué está viendo la gente, porque en mi computadora se quedó ay, solamente la diapositiva completa, discúlpenme. Que se note que cuando yo estudié la maestría para ser educadora tecnológica fue hace muchos años sí. Igual y estamos esto no viendo, existía Margarita, todavía. estamos viendo la Narrativa pantalla de histórica, Verónica ahora, ¿eh? narrativa Dice, histórica de la violencia. estamos viendo la Entonces, pantalla de Verónica. yo estoy controlando, lo pasé ahora Sí, a otras. sí, sí, Ah, sos ok, vos, entonces lo Verónica. estoy controlando yo. Va, Sí, de acuerdo. Entonces, bueno,
hablaba entonces de este primer rescate que quería hacer yo de la palabra violencia, revisando su etimología para ir viendo cómo es que eso va cambiando. Otra de las áreas del conocimiento a la que de la que eché mano fue la filología, que se ocupa del uso histórico de las palabras en las lenguas. Y en español la palabra violencia aparece documentada en el siglo VIII, en traducciones jurídicas de derecho medieval y de historia del derecho. Y bueno, lo que es interesante aquí es que se sigue definiendo como fuerza física sobre una persona o sobre las cosas. Y en el Diccionario de Autoridades de la Real Academia de la Lengua Española en 1734 ya se define como la fuerza que se hace contra la resistencia natural de las cosas. Em, Más adelante aparece en el siglo XIX, además de esta definición con la de fuerza física, pasa a hablar sobre opresión e injusticia. Y esto es un signo de la ampliación semántica de la palabra violencia, con lo que vamos a estar discutiendo un poco en los siguientes minutos. Esta es filológicamente la entrada de la palabra al castellano y también de cómo se va cargando de sentidos. Lo interesante es que a través de la historia, si echamos mano de la historia y de la sociología, nos daremos cuenta que en la antigüedad y en la Edad Media, la violencia llegó incluso a estar ligada a lo divino y a lo justo. Se hablaba, por ejemplo, de la guerra santa o de la guerra justa. Em, en la modernidad temprana es que empezamos a ver cómo es que se empieza a problematizar en el Leviatán, por ejemplo, de Hobbes, cómo es que el Estado es quien monopolizará la violencia. Es decir, que se legitima el uso de la violencia, pero solamente de unos sobre otros. Y por ahí Hobbes y Locke hablan también sobre el derecho a castigar y el derecho a la violencia del Estado. Weber más adelante, ya en 1919, formaliza esa idea en Fundamentos de una teoría de la violencia simbólica. En otra obra que se llama La política como vocación, define al Estado como aquella comunidad que reivindica para sí el monopolio de la violencia física legítima en un territorio determinado. Es decir, solo el Estado puede ejercer legítimamente la coacción física organizada. Fíjense ustedes qué interesante que cuando empezamos a echar mano de lo que sabemos de otras ciencias también, empezamos a ver cómo es que se empieza a hacer una asociación política al recurso de la violencia y también que el éxito de la violencia depende de las relaciones de poder. Aquí, como ustedes pueden ver, mi objetivo es explorar cómo la palabra y el concepto de violencia ha cambiado y cómo es que esos cambios van afectando nuestro análisis actual. Y aquí hice un pequeñito mapa de autores y de conexiones, autores con E, para denotar que eran hombres quienes estaban hablando de la violencia. Y ya mencionaba pues a Weber en un primer momento, y entiendo que, que en breve Margarita nos va a llevar a mayor profundidad a entender las propuestas de Galtung. Yo solamente tocaré sobre ella para hablar de cómo es que empieza a haber una diferenciación de la violencia estructural, de la directa y de la cultural. Y también cómo es que cuando entra en el panorama Bourdieu, eh, habla de la violencia simbólica y de su reproducción social, pero también introduce un término que resulta por demás muy importante, que es la dominación masculina. Subraya esta característica de la violencia. Y luego viene Fanon, más adelante a hablar del trauma colonial, de la violencia liberadora y de los efectos psíquicos de la dominación racial y colonial. Entiendo que más adelante también Margarita nos ayudará
a profundizar sobre cómo es que Ignacio Martín Baró también viene a hablar sobre violencia política y memoria colectiva, dándole todavía un giro mayor a esto. Pero me gustaría continuar platicando con ustedes sobre esta definición de violencia, en tanto que me parece necesario que identifiquemos que entonces empieza a legitimarse la utilización de la fuerza en contra de la gente por el Estado como si fuera una cuestión natural. Y ya les decía antes, como si fuera una cuestión divina y de hecho conveniente para todos y todas. Damos por sentado que existe un aparato en el Estado que tiene derecho a, a ir en contra de la gente, a matar incluso si es necesario, para mantener el estatus de las naciones, ¿no? Y esta fuerza física se empieza a disolver en el entramado de lo que los científicos sociales empiezan a notar como una justificación de las dinámicas de desigualdad sistemática. Es hasta el siglo XX que se multiplica el campo semántico y empezamos a pensar en la violencia política y en la violencia estructural y simbólica, y más recientemente en la violencia de género, también con Segato, con Lagarde, ¿no? Eh, y es importante aquí entender que la violencia ya se estudia en nuestros días como un mecanismo de dominación social y cultural, y que hay aproximaciones teóricas para entender la violencia desde un enfoque crítico. La violencia, entendemos, no tiene fundamentos biológicos como nos hicieron creer únicamente, ¿no? Incluso desde la psicología. Hubo muchísimo trabajo que se hizo para entender qué era lo que hacía que las personas, que los individuos se comportaran de manera antisocial, o incluso se empezaba a resaltar que esas personas eran desadaptadas sociales y que tenían problemas psiquiátricos porque estaban siendo violentas, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que la violencia es cultural. El concepto de violencia en las ciencias sociales también abarca la transculturalidad, la comparativa, o esto que se llama la infinitud hermenéutica. Y creo que a lo que se han abocado las ciencias sociales últimamente también es a pensar en la regulación de los conflictos en las sociedades, eh, y en la violencia cotidiana, en la violencia que se va normalizando, en la violencia que se va entretejiendo en nuestra vida social. Esto es problemático porque en un primer momento, o cuando menos a principios del siglo pasado, se pensaba en la violencia como un síntoma de enfermedad mental, ¿no? Y ahora sabemos que la violencia estructural es una enfermedad social. Es algo que es un síntoma de cómo es que los abusos que se han cometido en contra de las poblaciones en realidad no estuvieron justificados nunca, ¿no? Grandes aportes se han hecho desde los feminismos contemporáneos que comparten una lectura crítica de las jerarquías como la colonialidad o el género y analizan el poder y el trauma, produciendo marcos jurídicos y políticas específicas, como son las leyes o los protocolos, para entender, conceptualizar, pero también denunciar y nombrar la violencia jurídica y social. Nos podríamos preguntar por qué es que hoy hablamos de violencia todavía si tenemos cuando menos un siglo eh, estructurando la conversación que sobre el término se ha tenido desde muchas aristas y desde muchos espacios de conocimiento. Bueno, el asunto es que el estudio tardío de la violencia no es la ausencia del problema, no quiere decir que antes no hubo violencia, sino que resulta de una combinación que es la disciplina científica emergente, todas estas ciencias sociales y además en su vertiente crítica, eventos históricos traumáticos como lo han sido las guerras mundiales, pero pues desde antes también tenemos todos los procesos colonizadores en el mundo, ¿no? Pero eso nos ha permitido ahora tener una ampliación conceptual
que va de los golpes a las estructuras y los símbolos, para entender que la violencia no solamente se siente en los cuerpos, sino que se vive a través de las estructuras. Hay muchas movilizaciones sociales que han visibilizado lo privado y que han dado lugar a la creación de herramientas metodológicas que nos permiten documentar lo invisible. Antes los golpes o las muertes se contaban a puños y se registraban con números, pero cuando estamos hablando de que la violencia también es simbólica y que la violencia también es estructural, entonces tenemos que encontrar maneras de dar cuenta de eso. Em, y también creo que hay que poner atención al hecho de que pasamos de aceptar la violencia como algo pues casi imposible de evitar a un objeto legítimo y prioritario de investigación, política y derecho. Lo que estamos observando ahora en relación a la violencia es que los actores políticos contemporáneos están utilizando una estrategia retórica para convertir básicamente todo en violencia. Y entonces el concepto de violencia se vuelve tan amplio, tan esponjoso, que puede como admitirlo todo y al mismo tiempo vaciarse de significado, ya no ser nada, ¿no? La violencia está en todos lados, es todo, está dirigida a todas las personas, desde todos los resquicios de la sociedad. Y la verdad es que podríamos muy claramente identificar que hay desde estos actores políticos contemporáneos, políticas dirigidas contra los derechos humanos, contra las personas, ¿no? Que se han instrumentalizado al grado que hay incluso manuales para violentar a las poblaciones, ¿no? De cuáles son las formas en las que se tienen que hacer las cosas para, por ejemplo, criminalizar a las personas que están en desacuerdo o que critican o que convocan a vivir de una manera distinta. Hemos visto, evidentemente, en Abya Yala cómo es que los sectores de ultraderecha van ganando terreno y cómo estas estrategias retóricas se ponen en marcha justamente para vaciar de significado a la palabra violencia, pero nosotras creemos que nombrar la violencia es un acto político. La violencia es entonces multifacética y su significado, ya vimos, ha cambiado a lo largo del tiempo. Comprender la genealogía de esta palabra y de este fenómeno nos ayuda a entender los discursos que buscan retroceder los derechos. Y a mí me gustaría resaltar que las ciencias sociales, especialmente la psicología, por mucho tiempo sirvió y las teorías de violencia que se dividieron en dos categorías principales desde principios del siglo pasado. Una que hablaba de la violencia como una condición de la naturaleza humana, incluyendo vulnerabilidades psicobiológicas y temperamentales, e incluso hablaban de la violencia como instinto. Pero ahora también, y otra serie de teorías que hablaban de la violencia como consecuencia de una psique dañada, incluyendo pues varios procesos no sé, autorregulación, apego, relaciones, vergüenza, autoconcepto, autoestima, pero la psicología tuvo un papel muy grande en mantener eh, como el velo puesto sobre el hecho de que la violencia no es un acto que se da solamente de persona a persona, sino que descansa sobre estructuras en las que la dominación y el abuso justamente sujetan a unos por otros, ¿no? Entonces creo que las ciencias sociales, especialmente decía la psicología, tienen que mantener un compromiso crítico, porque pues ya bastante daño nos hizo Freud con estas ideas de la agresión como pulsión humana, aunque bueno, sí decía que estaba en tensión con la cultura, Fromm con la destructividad maligna como producto de contextos, en algún momento sí lo llegó a decir, de contextos sociales, ¿no? Y bueno, revisaremos con Margarita más adelante lo que dice Fanon y lo que decíamos hace un momento también aporta Ignacio Martín Baró. Pero yo quiero aprovechar este momento para decirles que acá en Guadalajara, en este espacio que habitamos hoy, está habiendo una movilización de estudiantes como hace mucho tiempo no existía,
pero también una represión en su contra, como hace décadas no habíamos visto. A los estudiantes los están golpeando, los están atacando en los espacios en los que se manifiestan y de hecho la semana pasada fueron golpeados y vejados por trabajadores de la universidad dentro de la rectoría de la universidad donde ellos estaban realizando una manifestación pacífica para dignificar las condiciones materiales que les permiten estudiar y hacer lo que necesitan hacer, no solamente para sí mismos, sino para la sociedad en pleno. Y bueno, pues es necesario nombrarlo. La violencia, como decíamos, es un acto político y lo hemos visto también en otros momentos cuando las estructuras, las macroestructuras sostienen la violencia, guardan silencio, en torno a ella y nosotros creemos que comprender sus raíces nos va a permitir imaginar futuros diferentes como los que ahora mismo la flotilla va, la subflotilla va abriendo a través de las olas, ¿no? A través del mar, con esta intención de procurar espacios transformadores en los que haya lugar para la humanidad, para la colaboración, para la co-construcción, dejando atrás estos vejos y estas herencias y estas em, imposiciones de destrucción entre seres humanos, ¿no? Con esto yo estaría cerrando mi participación ahora, invitándoles, yo sé que son todos y todas personas extraordinariamente sensibles, pero invitándoles a que mantengamos los ojos puestos en la flotilla global, en la Sumut flotilla, porque mañana estarían haciendo tierra en la franja de Gaza y también en los estudiantes que no solamente en Guadalajara, sino en otros lugares de México y seguramente también de Latinoamérica, como ha ocurrido antes en Chile, en Argentina, en Brasil, son la fuerza que empujan los cambios que necesitamos como sociedad. Muchísimas gracias y perdón el, el relajo con las diapositivas y espero que haya quedado cuando Salí, menos claro salí. el devenir. Bien, bueno, muchas gracias, Verónica. Eh, Ahora vamos a presentar a Margarita Uller. Margarita es magíster en Psicología Social Comunitaria por la Universidad de Buenos Aires, licenciada en Psicología, especialista en Psicología Social Comunitaria por el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires. Fue docente e investigadora de la Universidad Nacional de Moreno y de la Universidad de Morón en la carrera de Trabajo Social. Profesora también adjunta de la Cátedra de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la UBA, docente de posgrado en la Universidad de General Sarmiento, consultora nacional e internacional en temáticas de salud mental, género, niñeces y violencias. Es directora de la carrera de especialización en Psicología Social Comunitaria en el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, en el Distrito 14. También supervisora integrante de la Red de Psicología, Liberación y Pensamiento Nuestroamericano, autora de numerosos artículos sobre psicología comunitaria y derechos de niñeces y mujeres. Bueno, te paso la palabra, Margarita. Ahora sí, muchas gracias Mirel, muchas gracias Hugo y los compañeros de la red por permitirnos compartir este espacio. Voy a comenzar contando sintéticamente desde dónde venimos Mirel y yo trabajando. Acá a la derecha ustedes ven un mapita en donde ubicamos en el sur de nuestra América, la Argentina y el conurbano bonaerense. En ese territorio del anillo que rodea la ciudad de Buenos Aires, trabajamos nosotras nucleadas en un colegio profesional de psicólogas y psicólogos en la provincia de Buenos Aires. El colegio tiene diferentes funciones, es una organización de derecho público que comparte con el Estado provincial la regulación del ejercicio profesional. Plantea a través del código de ética el horizonte de sentido que orienta saberes y prácticas. Nosotros sostenemos que la salud mental es uno de los derechos humanos fundamentales
Está contemplado constitucionalmente en nuestra Constitución Nacional y surge como una construcción histórica de los pueblos. Entre otras funciones, además de las gremiales, las deontológicas, tenemos también funciones docentes y proyectos de servicio y cooperación con organizaciones gubernamentales y comunitarias de nuestros territorios. No vamos a profundizar en las características de este conurbano, que es un territorio complejo, heterogéneo, con distintos cordones que tienen espacios urbanos, rurales. Es un territorio que nos interpela profundamente. Desde hace 15 años nosotros venimos trabajando en la formación de posgrado en psicología social comunitaria, que es el marco teórico que orienta nuestro trabajo. Dentro de esta formación también recuperamos los aportes de Ignacio Martín Baró, desde la psicología de la liberación, que nos plantea que no sean los conceptos los que convoquen a la realidad, sino la realidad la que busque a los conceptos. Que no sean las teorías las que definan los problemas de nuestra situación, sino que sean estos problemas los que reclaman y, por así decirlo, elijan su propia teorización. En este marco vamos a compartir la voz de David Gudiño, que es un artista, un influencer contemporáneo, que es una de las voces o una voz parecida a las voces que escuchamos en nuestra tarea cotidiana. A ver si se escucha. No, me fui, ¿no? Camila, no soy blanco ni soy negro, no me abren las inmobiliarias, no me paran los taxis, no puedo entrar con zapatillas. A veces en las noches la gente cuando me ve se cruza de vereda, cuando me subo al colectivo guardan sus celulares. Walter, no soy blanco ni soy negro, no soy el afroamericano de Estados Unidos y no soy el argentino, europeo, porteño. ¿De qué color soy, Cristian? Dos policías me paran en la esquina, me piden que abra la mochila, me niego, me la sacan, agarran todas mis cosas, veo mi ropa interior caer al suelo, me piden mi DNI, me ponen contra la pared, la gente comienza a filmar, me llevan. ¿De quién puedo actuar? ¿De pibe chorro? ¿En la cárcel? ¿De peón? ¿De pobre? ¿En qué publicidades puedo aparecer? ¿En la de los planes sociales? ¿En las campañas políticas? Pareces peruano, me dicen. ¿De Filipinas? ¿De Camboya? ¿De Vietnam? ¿De Indonesia? Todo menos argentino. Facundo, no somos blancos ni negros. Nuestro color se asocia a la delincuencia, a la pobreza, al choriplanero, al negro de mierda. Luis, yo vengo del norte. A 80 kilómetros de la frontera nací. Crecí en una casa de ladrillos sin terminar con mi mamá, mi papá, mis hermanas y mi perro Terry. En mi sangre llevo los genes de un indígena que logró huir de la matanza. Luis, ¿de qué color sos, Luis, que te mataron con arma de policía dejando a 6 hijos sin padre? ¿De qué color sos, Facundo, que dispararon a tus familiares? ¿De qué color sos, Camila, que te mataron embarazada con 14 años? ¿De qué color son John y Papu, que los mataron en Lugano? ¿De qué color sos, Fabián, que te dispararon por la espalda? Camila Arjona, Cristian Toledo, Rafael Nahuel, Facundo Castro, Lucas González. ¿Qué color son? En nuestro territorio del conurbano nos llegan estas voces y desde hace más de 40 años las violencias constituyen un importante motivo de consulta para los equipos profesionales. Van aumentando en cantidad y en complejidad, sobre todo a quienes trabajan en el ámbito de la salud pública o en los equipos territoriales. Fuimos recuperando marcos teóricos y normativos que orientaron nuestras prácticas para abordar los complejos procesos de violentación. Al principio pudimos analizar los ciclos de violencia contra las mujeres, fuimos reconociendo estrategias de trabajo sistémicas y comunitarias para la protección y promoción de derechos de los niños
las niñas y los adolescentes, pudimos referirlas al sistema de dominación patriarcal. Algunos equipos acompañan a declarar en los juicios por la memoria, la verdad y la justicia a personas que han sido víctimas de delitos de lesa humanidad. Otros trabajan en situaciones de violencia institucional, de violencia obstétrica, acompañando situaciones de trata de personas o violencia sexual. Para analizar esta complejidad que Vero ya comenzó a describir, recurrimos a los aportes de Ignacio Martín Baró, quien nos propone realizar un análisis psicosocial de las violencias, sabiendo que es incompleto y entra en diálogo con otras perspectivas. Ignacio Martín Baró afirmaba: el punto de partida para analizar el fenómeno de la violencia debe situarse en el reconocimiento de su complejidad. No solo hay múltiples formas de violencia cualitativamente diferentes, sino que los mismos hechos tienen diversos niveles de significación y diversos efectos históricos. Las violencias adquieren múltiples formas y deben ser analizadas en el contexto socio-histórico que aparecen. Y como Vero decía, hay violencias que pueden ser valoradas positivamente o negativamente. Ignacio Martín Baró también diferencia 4 factores constitutivos de esta violencia. Por un lado, la estructura formal del acto violento. Es un proceso de violentación que tiene una configuración caracterizada por la aplicación de un exceso de fuerza o de poder sobre una persona, un grupo de personas, una organización, una comunidad o la sociedad. Hay un fondo ideológico, ¿no? Recuperando esa noción de ideología que Baró conceptualiza, ya que expresa intereses sociales concretos en el marco de un conflicto estructural de poder que tiende a ocultar. Hay también una dimensión personal e interpersonal. Los factores subjetivos e intersubjetivos sin duda también influyen. Y un contexto posibilitador, un contexto social que estimula o permite la violencia en el marco de valores, normas formales e informales, que acepta la violencia o la promueve como forma de comportamiento posible. Pensar la violencia como un proceso complejo implica considerar simultáneamente sus diferentes aspectos o niveles de significación. Y a lo largo de la historia fueron apareciendo distintas metáforas para explicar esta complejidad de la violencia. Ya nombramos a Galtung, ¿no? Que de alguna manera nos muestra este triángulo de la violencia con un vértice que se yergue, el de la violencia directa, que se yergue y tiene su base en fuentes estructurales y culturales, ¿no? Y estas violencias inscriben círculos viciosos de dominación y poder, nos dice Galtung. Por otro lado, Helder Câmara, que fue obispo de Recife, en Brasil, definió el espiral de violencia. En un texto que se publica en 1970, orienta sus reflexiones sobre el origen y posibilidades de que un país ingrese en un círculo vicioso, espiral, dice él, que tiende a reproducirse por las condiciones de injusticia a modo de escaladas de violencia. Esta violencia instalada, institucionalizada, esta violencia número 1, nos dice, atrae la violencia número 2, que tiene que ver con la resistencia de los pueblos oprimidos. Y el iceberg de violencias que se ha usado en el trabajo con violencias por motivos de género, donde aparece aspectos visibles e invisibles. Más recientemente, Judith Butler
quien nos hace ver las diferencias entre los cuerpos que importan y los cuerpos que no merecen ser llorados como víctimas de violencia, afirma que las violencias no son actos aislados, no son solo la manifestación de las instituciones o los sistemas sociales. La violencia es una atmósfera tóxica que invade generando una dialéctica que potencia el terror. Propone recuperar el dolor, la rabia, la indignación como actos de resistencias diversas, modalidades de expresión política que van surgiendo en los territorios. Música, ruidos, gestos, ¿no? Y propone ir construyendo desde ahí una perspectiva activa, ética, por la no violencia. Y por último, el modelo sistémico ecológico de las violencias también propone esta construcción donde los actos violentos son el resultado de la acción recíproca y compleja de factores individuales, relacionales, comunitarios y sociohistóricos. A mí me gusta recuperar este cuadrito que eso tiene que ver con una propuesta de la Organización Mundial de la Salud, pero nos ayuda a organizar las formas de intervención. Por un lado, incorporar las violencias autoinfligidas dentro de estos ciclos violentos. Hoy vemos muchas situaciones de autolesiones en niños, niñas y adolescentes, suicidios también en adolescentes y jóvenes. La violencia interpersonal, tanto en el ámbito doméstico como el comunitario, y las violencias colectivas o estructurales de distinto tipo. Violencia económica, política, digital, social, institucional. Las tres categorías se relacionan entre sí. De alguna manera, nosotros podemos decir que las violencias son intrínsecas, y esto ya lo han dicho otros compañeros en presentaciones anteriores, a los procesos de dominación. Entonces, el patriarcado, el colonialismo, el patriarcado, el colonialismo y el capitalismo son los tres grandes procesos de dominación relacionados entre sí e invisibilizados. Agregamos el patronato de menores para considerar esta misma dinámica. El patronato refiere al patrón, al dueño, al padre de la casa, en relación a las personas que emplea o protege. Este constructo marcó y aún marca la relación entre las niñeces y los sistemas de crianza y cuidado. El patronato fabricó un sujeto niño objeto de control social, sometido a los mandatos de los adultos, y determinó la historia institucional que dio formato a la manera en que se abordan las violencias contra las niñeces y se generan procesos de revictimización. Entonces, a partir de estos sistemas de violentación, Foucault reconoció estrategias y tácticas utilizadas para la conducción y el dominio de las poblaciones, situando la biopolítica como el análisis de las tácticas utilizadas por el poder en los procesos de gubernamentalidad que actúan sobre los seres vivientes en cuanto sujetos colectivos. Byung-Chul Han nos aporta este concepto, que es sumamente interesante, el de psicopolítica. El sistema de dominación, en lugar de emplear un poder opresor externo, utiliza un poder seductor, inteligente, que consigue que las personas se sometan por sí mismos al entramado de dominación. Y por otro lado, estos conceptos de tanatopolítica y necropolítica que refieren al poder sobre la muerte, que tiene al menos dos formas: el poder directo sobre la muerte, la guerra, el asesinato, y las máquinas disciplinadas de matar, dispositivos de captura de la vida que abren la posibilidad de someterla a la muerte. Matar
sin cometer homicidio. Cuerpos descartados que están expuestos a la posibilidad de ser destruidos impunemente. Población sobrante. Por ejemplo, nosotros hablamos en nuestro conurbano de un genocidio por goteo sobre jóvenes y adolescentes, que adquiere diferentes maneras. Achille Mbembe, junto con Frantz Fanon, fueron trabajando este concepto de necropoder. Achille Mbembe es un camerunés que vivió en Francia, que sostiene la existencia en el presente global de una estrecha relación entre el poder y la capacidad de dar muerte. El necropoder, que produce relaciones de dominación, mercantilización y despojo de los cuerpos. Inicialmente, la ocupación colonial fue una ocupación directa del cuerpo y el territorio del colonizado. Hoy el necropoder pone en marcha prácticas de intervención sobre los espacios vitales de las poblaciones que usualmente rondan en torno al despojo, de aquellos que están y requieren para vivir, desde sus bienes materiales, naturales, hasta sus símbolos, a fin de dejarlas expulsadas, haciendo su vida cotidianamente insoportable e inviable. El negro que describe Mbembe es el bárbaro que en nuestra historia describe Sarmiento, el cabecita negra del antiperonismo, los mandriles cucas o gusanos, los pibes chorros que hoy describe la derecha argentina. Y seguramente cada pueblo de Latinoamérica tiene su forma de nombrar a esas personas sobre las cuales Fanon decía están sujetas a una violencia absoluta, ontológica, que pone en cuestión el propio ser o no ser de la existencia, compromete a la propia comunidad existencial de los sujetos, ya que amenaza de manera más inmediata y totalizadora la conformación de un territorio material y simbólico de pertenencia sobre el cual sostener la vida. La violencia colonial genera procesos de desubjetivación. Frantz Fanon nos hablaba de estos. Nosotros tenemos muchos autores en la actualidad que trabajan esta misma temática y recupero los aportes de Silvia Bleichmar, una psicoanalista argentina ya fallecida, que dice, el proceso de desubjetivación es aquel donde el otro es solo un medio, una herramienta o un obstáculo para los intereses de quienes dominan. Y esto produce estallidos del yo, implosiones subjetivas o intersubjetivas, procesos de aniquilamiento y crueldad que generan la pérdida de futuro. La construcción de subjetividades no se puede hacer sino sobre la base de proyectos futuros. Y los proyectos futuros no se establecen sobre la realidad existente, sino sobre la realidad que hay que crear. Toda la cultura humana es la creación de realidades inexistentes. Cuando nosotros enlazamos capitalismo, colonialismo, patriarcado y otros sistemas de dominación, decimos que están íntimamente relacionados. Desde hace unos años comenzaron a llegar hasta nuestros espacios de trabajo demandas para comprender e intervenir sobre lo que llamamos formatos digitales de las violencias. El capitalismo y el colonialismo fueron modificándose. Hoy adquieren características donde la vida digital aparece con mucha fuerza. Algunos autores llaman tecnoceno a la etapa que hoy estamos viviendo. Los sistemas tecnológicos digitales parecen fusionarse con los sistemas biológicos, materiales y sociales. Surgen nuevos mecanismos de control social que modifican los procesos de gubernamentalidad. La vida parece dominada por tecnologías y controles. El capitalismo va mutando
aparece lo que Lazarato llama, y otros autores, capitalismo cognitivo, o el semiocapitalismo que describe Franco Berardi, que considera el carácter simbólico de la economía a través de los lenguajes que se crean, que venden mundos posibles, que manipulan el deseo de las personas. Más recientemente, algunos autores hablan de los capitalismos de plataforma. Zizek es uno de ellos. Él describe los nuevos modos de explotación y organización del trabajo y acumulación del capital. En este marco aparece el extractivismo de datos. Hablábamos en el encuentro anterior sobre los procesos extractivistas y los daños que eso ocasionaban en nuestros territorios. Ligado a esto está el extractivismo de datos, que acumula en diferentes plataformas esos datos que producimos en algoritmos que los tecnifican, los tipifican y los reifican en estructuras sociales. La extracción masiva de datos es una nueva forma de acumulación del capital. Ligado a esto al capitalismo de vigilancia. La vigilancia es un camino a partir del cual algunos intentan anular las mayorías. El descubrimiento de ese excedente o la plusvalía que surge con nuestros contactos digitales marca un punto de inflexión crítico, no solo en la evolución de las plataformas, sino también en la historia del capitalismo mismo, dice Zuboff, por ejemplo. Podríamos entonces preguntarnos qué mecanismos de dominación colonial surgen con estas nuevas formas de capitalismo y qué nuevos mecanismos de violentación. Solo voy a nombrar estas dos modalidades, lo que Fernanda Bruno, una investigadora brasilera, denomina gubernamentalidad algorítmica, que implica procesos de captura, análisis y utilización de información psíquica y emocional extraída de nuestros datos y acciones en plataformas digitales, organizando algoritmos que permiten descubrir interacciones, emociones, predecir e inducir conductas. Es decir, conductas que tienen que ver con la comercialización y también conductas políticas. Por este medio se intenta controlar el comportamiento orientado a diferentes fines, entre ellos el voto. Y por otro lado, los sistemas de identificación biométrica, que cada vez usamos más y a veces no podemos operar si no nos identificamos a través de las pantallas digitales. La craniometría fue un intento científico racializado del siglo XIX que suponía que el tamaño del cerebro determinaba la inteligencia y eso permitía ordenar jerárquicamente a las razas, explicando así la supremacía blanca. La inteligencia artificial se nutre también de estos mecanismos de categorización, de clasificación, y genera o puede generar categorías discriminatorias de acuerdo a la perspectiva política y ética de quien la sustente. Esta cuestión suele ser invisibilizada, pero es una máquina epistémica que cartografía y busca ubicar los objetos en un mundo que son nombrados de determinada manera, ¿no? Hoy nos podemos preguntar qué categorías clasificatorias alimentan la inteligencia artificial. Simone Brown, por ejemplo, habla de la epidermización digital, en que se imponen determinadas categorías por sobre otras a través de sistemas digitales que mantienen o amplían la desigualdad estructural.
En Argentina hoy se está discutiendo un nuevo estatuto de la Policía Federal en el cual estas categorías de discriminación y de clasificación de las personas por las marcas, las huellas que van dejando en los registros antropométricos permitirían anticipar conductas delictivas. Esta epidermización digital reproduce y genera nuevos mecanismos de desigualdad. Frente a esto podríamos hacernos muchas preguntas. Fanon nos decía, hablar una lengua es asumir un mundo, es asumir una cultura. ¿Qué tipo de cultura se construye, qué tipo de mundo con esta digitalización de la vida? Nosotros decimos y conversamos cuando armamos esta unidad, donde hay de poder, donde hay violencia, hay resistencia. Así que para terminar, quisiera compartir también una expresión artística de nuestro conurbano, de una organización que se llama La Garganta Poderosa. Hoy me levanté con ganas de cambiar el mundo, estoy segura, hoy cambio el rumbo. Hoy me levanté con ganas de cambiar el mundo, estoy segura, hoy cambio el rumbo. Hoy me levanté con ganas de cambiar el mundo. Demasiados payasos para mi realidad, van buscando el oro y lo tenemos acá. Nos hicieron creer que Europa es el destino, pero América Latina va forjando los caminos. Hoy buscamos nuestra esencia en las tierras y en el mar, con las que vienen de abajo lo vamos a encontrar. Con mi tierra, con mujeres de magia eterna. No me quieran contar de una juventud perdida, si acá estamos resistiendo su mediática mentira. Somos la generación que da vuelta a la tortilla y a todos los mentirosos a sacarlos de la silla, que le dejen el lugar al que sabe trabajar en virtud de nuestro suelo y nuestra amada libertad. Libre, América Latina y toda su gente es libre. Frente al que viene a robarnos los sueños seremos más libres. América Latina, pa' que se enteren, es libre. Poderosa nuestra tierra que no para de gritar, aplastando con sonido lo que otros quieren callar. Nos están robando el agua y la venden por millones. Lo próximo que nos venden es el aire en bidones. Respiremos todavía que nadie nos va a cobrar y ganemos la batalla contra la desigualdad. Es ahora, con la música como conectora. Es ahora, con la música como salvadora. Es corta, o nos escuchan o la hacemos corta. Nos despertamos y ahora la bocha es recorta. Somos montones que se la hacemos recorta. He visto un pibe con hambre y no me puedo olvidar que los que están cubriendo bancas no lo quieren ni mirar. He visto un pibe con hambre y no me puedo olvidar que los que están cubriendo bancas no lo quieren ni mirar. He visto muchas mujeres que además de trabajar van bancando muchas ollas, no las quieren escuchar. Somos marrones, somos la negra con la fuerza de 1.000.000 de cañones. Somos las pobres cansadas de mendigar ricachones. Somos villeras dispuestas a quererlo lograr. Y dale que lo vamos a lograr, compa, dale. Libre, América Latina y toda su gente es libre. Frente al que viene a robarnos los sueños seremos más libres. América Latina, pa' que se enteren, es libre.
Bueno, lo cortamos para que podamos aprovechar el tiempo en los grupos. Bien, bueno, muchas gracias, Margarita. Muy buenas las dos presentaciones de Verónica, Marín Fernández y Martínez y Margarita Uller. Gracias a las dos. Muy interesante pensar las relaciones entre ambas participaciones. Verónica nos hizo pensar en la importancia de pensar las raíces de las violencias para poder comprender lo que nos pasa y pensar futuros. Y Margarita, en las distintas definiciones de violencia que fuimos compartiendo, justamente nos mostró claramente cómo cualquier tipo de violencia tiene como misión aniquilar futuros. Es interesante pensar ese movimiento, ¿no? La importancia de comprender la historia, hacer memoria y entender esas raíces para poder pensarnos en futuros posibles y a la vez entender claramente que las violencias se proponen aniquilar esos futuros posibles. Así que bueno, ahora vamos a trabajar en grupos. Las consignas para que anoten, vamos a dividirnos en 6 grupos. 5 los hacemos por el Zoom en sala y uno más presencial en la universidad, ahí en la Facu, en San Luis. Vamos a trabajar 20 minutos y después volvemos a este grupo grande para hacer el intercambio. Y si surgen preguntas también. Bueno, básicamente les proponemos pensar en los grupos cómo se abordan las violencias en los espacios de trabajo de cada una de las personas que integren los grupos, que puedan intercambiar sobre eso, en los distintos espacios donde trabajen cada uno de ustedes. Entonces, esta es la primera cuestión, cómo se abordan las violencias en los espacios cotidianos de trabajo. Y después, ¿qué dimensiones de estas violencias se trabajan? Que puedan pensar sobre eso, intercambiar. Nombren a alguien que sea portavoz del grupo, que pueda tomar nota para después en la rueda hacer el intercambio que nos vamos a dar. Trabajan 20 minutos en los grupos y después nos vamos a dar una media hora de regreso para hacer ese intercambio, la rueda. Bueno, que es lo más interesante de los encuentros, siempre todo lo que se produce cuando nos encontramos conversando.